Bueno, creo que estaremos todos de acuerdo que estamos en el tiempo del fin y en la palabra de Dios siempre se muestran en el tiempo del fin dos grupos: trigo y cizaña, por ejemplo, ovejas y cabritos, sello de Dios marca la bestia, ¿verdad? Todas estas referencias las tenemos en el Nuevo Testamento. Si yo os preguntara en qué lugar del Antiguo Testamento se mencionan los dos grupos que van a quedar al final de la historia, ¿a qué libro tendríamos que irnos? Hay un libro donde se habla de los limpios y de los impíos. Y es en el libro de Daniel. Dice el texto, primero lo voy a leer para que escuchéis con atención, luego os digo dónde está, Pero observar, esto es muy importante, porque se supone que estamos hablando del tiempo del fin y todos los que estamos aquí queremos estar de parte de Dios. Tenemos una referencia muy interesante en el libro de Daniel donde dice lo siguiente: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y dice, y entenderán y comprenderán. Y el otro grupo dice, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Los limpios, los purificados, van a entender en qué tiempo están viviendo, van a entender la palabra de Dios y van a entender la profecía. Los impíos no la van a entender y no van a saber qué está ocurriendo en el mundo. Esos son los dos grupos. Entonces, es sumamente interesante que en el contexto de este versículo que está en Daniel 12:10, lo que está en el fundamento de ese pasaje es el arrepentimiento que prepara la mente para la comprensión. Y esta es la idea clave de la parte final del libro de Daniel. Este es un libro que a lo largo de mi vida, en mi denominación, siempre he escuchado a lo largo de los años decir que era pasado, hasta que llegó un punto en que como todo es pasado, yo pensé, no vale la pena estudiarlo. Y yo dejé ni siquiera de mirarlo. Recuerdo una vez fui a un seminario profético donde hablaban de Daniel y yo fui con todo el interés para ver si podía aprender algo. Todo absolutamente era pasado. Muy aburrido. Pero bueno, en alguna ocasión, revisando el libro de Daniel, dije, bueno, aquí creo yo que esto tiene que ver un poco también con el futuro. Pero claro, como cuando en la iglesia de uno todos creen una cosa y uno cree lo contrario, él se hace o se coloca en la posición contraria del oficial, cosa que no es muy bien vista, ¿verdad? Pero para mí esto es actual y tan actual que quiero presentároslo porque es que es el espíritu que va a haber en el tiempo del fin. El espíritu del arrepentimiento que nos va a llevar a la comprensión, a la sabiduría, y el espíritu de los impíos, dice el libro de Daniel, que no van a entender. No van a entender, y es muy importante que sepamos en cuál de los dos grupos yo estoy. ¿Estoy en el espíritu del arrepentimiento para poder comprender? ¿O estoy en el campo de los impíos, aunque parezca yo cristiano? Previo a este capítulo está una de las oraciones más fascinantes de toda la Biblia, donde el profeta Daniel, en el capítulo 9, pide perdón 14 veces en una oración, pide perdón por su pecado y por el pecado del pueblo. Y os pregunto, ¿alguna vez habéis hecho una oración pidiendo perdón 14 veces? Yo no la he hecho nunca, sinceramente. Pero él, del cual no hay una sola referencia de un pecado en su vida, pide perdón por él y por su pueblo. Esa es la oración del arrepentimiento que también algunos han llamado colectivo. Porque aunque él no había sido culpable del exilio de su pueblo a Babilonia, él se hace parte de su pueblo y reconoce los pecados del pueblo. Fijaros el detalle, vamos al Daniel 9, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel,
Cuando el varón Gabriel, el ángel, viene, y si seguimos en el versículo 22 dice, me hizo entender, habló conmigo diciendo, Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. O sea, toda una oración de arrepentimiento y viene el ángel a darle sabiduría y entendimiento. Primero el arrepentimiento y luego la sabiduría y el entendimiento. Nunca podremos alcanzar la sabiduría y el entendimiento que Dios quiere darnos si primero no vivimos una vida de arrepentimiento. Esto es clave para el tiempo del fin, ¿eh? Todo el que quiera formar parte del pueblo de Dios al final tiene que vivir en arrepentimiento. No arrepentirse de vez en cuando de algo. Tenéis que estar arrepintiéndoos si queréis salvos. De una forma, tener la actitud permanente para en cualquier momento uno tropieza y uno se da cuenta porque el Espíritu Santo le dice que está haciendo algo mal. Es un poco la idea que hay detrás de eso. Que en el capítulo 10, el ángel le dice, desde el primer día que te humillaste, recibiste ese entendimiento. Entonces Dios escucha toda oración sincera desde el primer día. No espera un mes sino un año. Cada oración que hacemos, si es sincera, Dios la va a escuchar. En el caso de Daniel, obviamente, no había pecado en su vida, a pesar de que él se estaba arrepintiendo con su pueblo. Pero para mí, por lo menos en mi caso, a mí me da cierta seguridad el saber que cuando oramos a Dios, desde el primer día nos está escuchando, igual que escuchó a Daniel. Y en ese capítulo es como si el capítulo 9 y el capítulo 10 estuvieran ahí guardados, como si Dios le estuviera diciendo a Daniel, mira, Daniel, esta oración nos ha llegado al cielo, nos ha gustado porque no has pedido 14 veces algo, no has pedido 14 cosas diferentes. Escribe esta experiencia para que en el tiempo final los que quieran formar parte del pueblo de Dios puedan aprender de esta oración, que no es egoísta. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos nosotros? Que a veces queremos conocer la verdad sin el arrepentimiento. Estudiamos intelectualmente, pero no tenemos el espíritu que tenía Daniel. Y cuando se estudia la Biblia sin el arrepentimiento, entonces la palabra puede matar, porque no lleva asociado el espíritu. A veces podemos caer en preocuparnos por el conocimiento, incluso de las profecías, pero nos puede faltar arrepentimiento, una actitud de arrepentimiento. En cierta ocasión yo mencioné aquí que estudiar la palabra y meditar en la palabra son dos cosas diferentes. Podemos estudiar la palabra de forma intelectual, pero meditar en la palabra es estar vinculados con el mensaje, receptivos a la voz de Dios, para ver qué me dice a mi vida esa palabra, no solamente como una teoría, ¿no? Esa es la idea. A veces creo que durante un tiempo, por lo menos en mi vida, yo he sido un cristiano intelectual, donde he leído libros, y he archivado datos, pero cuando nosotros estudiamos de forma intelectual la palabra, sin que haya una dimensión espiritual, nos convertimos en teóricos de la religión, más que practicantes del cristianismo. Y a veces me pregunto, ¿qué ocurriría si nosotros fuéramos más espirituales? Y ahora hablo en esta iglesia. ¿Y si fuéramos más espirituales que conceptuales o que intelectuales? Una cosa es estudiar el reino de Dios, pero otra cosa diferente es vivir el carácter del rey. Son dos cosas muy diferentes. A veces tendemos, humanamente hablando, a preferir las señales de Mateo 24,
pero nos falta el Espíritu Santo de Mateo 25. Y la tendencia humana es siempre a la noticia, qué va a pasar, qué no va a pasar, esta profecía, la otra profecía. Pero en realidad el ingrediente principal no es la profecía. El ingrediente principal es el Espíritu, que nos hace comprender la profecía. De hecho, esto que estoy mencionando, cuando Jesús vino a la tierra, el conocimiento teológico era una especie de idolatría. Las personas más veneradas en la época del Mesías eran los teólogos de la época, los sacerdotes, los rabinos, los fariseos. Los que más conocimiento teórico tenían de la palabra de Dios eran admirados y ensalzados por el conocimiento intelectual que tenían. Vino Jesús y tiró abajo por completo todo ese dogma teológico que tenían. Y lo que Jesús vino a decirles es que más allá de eso, lo que necesitan, como le dijo a Nicodemo, era una transformación en su vida, porque Nicodemo era uno de ellos. Jesús vino a dos cosas concretamente, sobre todo, creo yo. Vino a hacer entender a las personas que por encima de todas las teologías, doctrinas, profecías que podamos estudiar, Dios quiere transformar nuestro corazón a su semejanza y Dios quiere liberarnos de la opresión de Satanás. Esas son las dos cosas principales, creo yo, que Él vino a hacer. Entonces, el texto que hemos leído de Daniel 12:10 no dice que el conocimiento es para los teólogos. Dice que el conocimiento es para los purificados, para los arrepentidos. Y si entendiéramos bien esto, quiere decir que si yo tengo un pecado no confesado, si yo estoy viviendo un poquito separado de Dios, si yo no estoy viviendo tal cual Dios quiere que yo viva, Dios no me va a dar conocimiento hasta que yo no arregle mi situación con Él. Tengo que ser purificado en mi propia vida para que Dios me siga dando luz, igual que lo hizo en este caso con Daniel. No sé si os suena, pero hay varios textos, por ejemplo, en Efesios se habla de tener la mente llena de oscuridad. Fijaros que habla de la mente, pero está haciendo referencia a los pecadores. O sea, los pecadores tienen la mente llena de oscuridad. ¿Y puede alguien con la mente llena de oscuridad comprender bien la palabra? Pregunto. No. El apóstol Pablo también habla de aquellos que tenían un velo puesto y que no podían comprender, dice él, porque no estaban convertidos. Entonces los impíos no entienden, como dice la profecía de Daniel. Y no podremos comprender la palabra de Dios como Dios quiere mostrárnosla si hay un freno en nuestra vida. Y en cada una de las vidas de los que estamos aquí, el enemigo ha puesto una piedra en el zapato, un freno para que no sigamos avanzando. Entonces tenemos que sincerarnos cada uno, ¿no? Cada uno que lo haga. Cada uno que piense que mi vida va a ser útil para Dios si yo estoy convertido, Dios me da la sabiduría y yo comparto esa sabiduría una vez que esté convertido. Porque si no, fijaros, el mayor estudiante de la Biblia que ha habido en la historia ha sido Satanás. Lleva milenios estudiando la Biblia. Y alguien puede preguntar, ¿y cómo sabemos que él estudia la Biblia? Porque cuando fue a tentar a Jesús al desierto, de memoria le menciona textos de la Biblia, pero un poquito confundidos, con tu intención. ¿Satanás creéis que estudia con el Espíritu? Satanás no estudia con el Espíritu. Por eso malinterpreta la Biblia, porque no tiene el Espíritu adecuado. Entonces, el estudio bíblico de Satanás es satánico. Y si yo estudio la Biblia sin el Espíritu Santo, yo puedo estar estudiando la Biblia de forma satánica también. Es duro lo que estoy diciendo, es duro. Pero es lo que he hecho yo alguna vez. Yo no estoy hablando de vosotros.
Yo puedo estar estudiando la Biblia sin el Espíritu. Y si el Espíritu no está ahí, aunque yo tenga la letra, las conclusiones a las que yo voy a llegar no son las que Dios quiere, obviamente. Ahora os pregunto, si todo este capítulo 9, 10, incluso 11 y 12 del libro de Daniel habla de limpiarse, purificarse, obviamente implica un arrepentimiento. Cuando yo repasaba esto decía, bueno, ¿y de qué me tengo que arrepentir yo? Porque si yo quiero más sabiduría, sabiduría divina, Dios está esperando que yo limpie un poquito el camino y que si hay tinieblas en mi mente yo permita que el Espíritu me traiga un poquito de luz, ¿no? ¿De qué nos tenemos que arrepentir nosotros? A veces la tentación es, yo me comparo con otra iglesia que hay en otro lugar donde hay apostasía y entonces yo pienso, bueno, nosotros no estamos en apostasía. El problema es que no nos tenemos que comparar con otra iglesia ni con otro pecador. Nos tenemos que comparar con el carácter de Dios. Es con eso que tenemos que compararnos. Y cuando cada uno de nosotros nos comparemos con Dios, hay tanta luz en Dios que va a encontrar algo en nosotros que tenemos que cambiar o que tenemos que mejorar. Entonces, no es un problema cometer errores. El problema es cuando nosotros vivimos repitiendo los mismos errores. El día que seamos sinceros, Dios nos va a dar tanta luz que nos va a mostrar dentro, en el sótano de nuestra mente, cosas que ni siquiera nos habíamos dado cuenta que están ahí, que nos están frenando para conocerle mejor, para poder seguir el proceso que habla aquí el libro de Daniel, ser purificados, ser emblanquecidos para recibir sabiduría. Y esto que dice el libro de Daniel es exactamente lo que les dijo Jesús a los discípulos, cuando les dijo, cuando venga el Consolador, convencerá de pecado. Y un poquito más adelante dice, cuando venga el Espíritu, os guiará a toda la verdad. O sea, el Espíritu primero convence de pecado y luego el Espíritu mismo lleva a toda la verdad. El mismo proceso de Daniel, del libro de Daniel, está ahí. Así que el conocimiento espiritual verdadero está proporcionalmente relacionado con el nivel de arrepentimiento que tengamos. Cuanto más espíritu de arrepentimiento, más sabiduría nos va a dar Dios. Y con la confesión y el arrepentimiento viene la bendición del Espíritu Santo. Dice Daniel 12:1, este es uno de los versículos que cuando yo le leí digo, no puede ser que Daniel sea para el pasado solo. Dice, será liberado tu pueblo. Ese capítulo tiene que ver con el tiempo del fin. Y nosotros vamos a ser liberados de la opresión que tenemos en este mundo, a todos los niveles, si hemos pasado por el proceso de la purificación que habla este libro. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos cada uno. ¿Eres tú y soy yo un cristiano con el espíritu del arrepentimiento? ¿Sabes qué hace falta para que el completo arrepentimiento llegue al pueblo de Dios? Creo yo. Yo creo que el verdadero arrepentimiento, el más pleno, el más completo arrepentimiento que se va a ver en la historia, va a venir provocado por la brutal persecución que va a sufrir el pueblo de Dios de aquí a que termine la historia. Cuando las cosas se pongan realmente mal para los cristianos, cuando sean perseguidos cual nunca, como dice también Daniel, entonces sí que cada uno va a ser puesto, como decíamos antes en la primera parte, cada uno va a ser separado, el trigo y la cizaña terminarán cada uno en un lugar diferente,
y entonces se verá, se manifestará en quienes ha estado trabajando el Espíritu de Dios y quienes parecían cristianos, pero no hubo ese proceso de purificación y de limpieza que habla el profeta Daniel. Así que toma acción y arrepiéntete, dice Apocalipsis 3:19, o sé pues celoso, arrepiéntete. Toma acción y arrepiéntete. Toma acción. Cuando uno toma acción, en este sentido, la palabra de Dios dice que Dios nos dará el perdón y la sabiduría y el discernimiento para soportar el tiempo de angustia cual nunca hubo, que está a punto de comenzar. Que Dios quiera que cada uno para ese momento ya estemos preparados para formar parte de su pueblo. Amén. Amén.